Muy buenas noches. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú le da la más cordial bienvenida a todos los asistentes a esta conferencia del día de hoy, jueves 20 de octubre del 2022, titulada Grau, Diputado y Defensor del Orden Social. Señor General de Brigada Germán Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Damas y caballeros asistentes a esta conferencia virtual. Para quien les habla, General de Brigada Juan Urbano Revilla, primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, constituye un honor darle la más cordial bienvenida a esta conferencia, con motivo del ciclo de conferencias correspondientes a los hechos históricos y personajes importantes de nuestro Perú. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, fundado en Lima el 6 de diciembre de 1944 y reconocido por decreto ley número 11.216 del 2 de diciembre de 1949 como institución nacional, es la más alta entidad encargada de investigar, estudiar y difundir la historia general y militar del Perú. Constituye la más antigua de su género en América y vela por la conservación del acervo patriótico que se le ha sido asignado. Como organismo académico especializado, en esta oportunidad, nuestra institución presenta la conferencia titulada Grau, Diputado y Defensor del Orden Social, la cual estará a cargo del señor historiador Miguel Arturo Seminario Ojeda, miembro del número y secretario general del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señores, a continuación tengo la complacencia de presentar ante ustedes al señor historiador Miguel Arturo Seminario Ojeda, para lo cual comentaré un resumen de su hoja de vida. Es sociólogo, historiador, museólogo y docente universitario, director del Museo Electoral y de Democracia del Jurado Nacional de Elecciones, secretario general del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, presidente de la Red Internacional de Museos de la Democracia, autor de 8 libros de historia regional y 4 libros de historia de la democracia. Dejo con ustedes al señor historiador Miguel Arturo Seminario Ojeda. Adelante, por favor, con su conferencia. Muy buenas noches con todos los que están conectados a esta actividad de carácter cívico-cultural. Señor General Germán Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, señores directivos, miembros de número y personas que están conectadas a través de este mecanismo vía Zoom que permite acercarnos a cualquier latitud del globo terráqueo. Como se anunció, voy a tener a cargo esta exposición sobre don Miguel Grau, un peruano destacado que dentro del mes de octubre llena una de las fechas más memorables de la historia de la patria. Octubre es un mes trascendente para el Perú. La figura del Señor de los Milagros, por un lado, si miramos a octubre desde el punto de vista religioso, y a Miguel Grau si lo miramos desde el lado heroico. De manera que para el Caballero de los Mares no hace falta un monumento de palabras. Pero no todo lo que merece Miguel Grau está dicho. De manera que con este recuento cronológico de las acciones vinculadas a su trayectoria desde que nace hasta su inmolación en Angamos, vamos a tratar de acercarnos a la personalidad del Caballero de los Mares. Sabido es que nació en la ciudad de San Miguel de Piura, la primera ciudad fundada por los españoles en el Pacífico Sur el 15 de agosto de 1532. Si por el lado materno estaba vinculado a una familia de raíces
desde la Piura fundacional en el siglo XVI. Por el lado paterno, Miguel Grau, sabemos que fue hijo de un colombiano, don Juan Manuel Grau y Berrío, que llegó a territorio nacional por causa de la Guerra de la Independencia. Miguel Grau nace en Piura el 27 de julio de 1834. Alrededor de su nacimiento se conserva la partida de bautismo, que es un instrumento del 3 de septiembre de 1834, donde se consigna que ese día recibe el óleo y crisma, porque ya había sido bautizado en un caso de extrema necesidad frente al peligro que corría el niño por una epidemia de sarampión. De manera que el 3 de septiembre de 1834 recibe el óleo y crisma que le da el cura vicario de apellido Blanco para completar ese sacramento. Fue hijo, como dijimos, de Juan Manuel Grau y Berrío y de Luisa Seminario del Castillo. Grau sería en el futuro uno de los principales protagonistas de la Guerra del Pacífico, que enfrentó a peruanos y a chilenos entre 1879 y 1883. Sobre su trayectoria como marino se ha escrito en todos los idiomas. Cada vez que viajo al exterior, me acerco a las bibliotecas y consulto sobre qué peruanos se ha escrito más o qué libros se guardan en estos repositorios del exterior. Y me encuentro que hay bibliografía sobre el Inca Garcilaso de la Vega, sobre Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres y sobre Miguel Grau. De manera que eso nos da la pauta de que el Caballero de los Mares es un peruano universal, un hombre que dejó huella no solo en su Piura natal, en el Perú, en Sudamérica, sino a nivel mundial, al punto de que se le considera como uno de los precursores del derecho humanitario por el rescate a los náufragos después del combate de Iquique y por unas acciones que tiene en julio siguiente, antes del combate de Angamos, con respecto a unas embarcaciones chilenas. Pero parece que el país está con dos personas que tienen antecedentes en esta práctica del derecho internacional, lo que hoy es el derecho internacional humanitario, porque Baltasar Caravedo Loyola también en el 1826 había manifestado rasgos de esto que ahora se llama una práctica del derecho internacional humanitario. Y también lo hace este mismo personaje en Arequipa cuando se determina el fusilamiento de Felipe Santiago Salaverry en 1836. O sea, en nuestro país, antes del Acuerdo de Ginebra, antes de los acuerdos de La Haya, hay asomos de eso que se materializaría jurídicamente después de la guerra que sostuvo el Perú contra Chile. Lo cierto es que, como dije al comienzo, ese recuento cronológico de la vida del Caballero de los Mares nos permite ubicar algunos hitos destacados en su trayectoria, 45 años, de 1834 a 1879. Tuve la suerte de ubicar en 1984 un censo que se hizo en Piura este año, solo en la ciudad. Y en ese censo, minuciosamente, al leerlo, aparecen entre los censados los 4 hermanos Grau Seminario, Enrique, Dolores de Ruperta, Miguel Grau
y Ana Joaquina. Y su progenitor, Juan Manuel Grau y Berrío, y también aparece registrada en este censo doña Luisa Seminario del Castillo. Menciono este censo porque eso nos da la pauta de que el futuro caballero de los mares vivía en la ciudad de Piura y que su traslado al puerto de Paita es posterior cuando su padre es nombrado vista de la aduana. Y en ese periplo, revisando documentación notarial entre 1834 y 1842, don Juan Manuel Grau y Berrío aparece con residencia y con trabajo en la ciudad de Piura. O sea, que como reza su partida de bautismo, Miguel Grau nació en la ciudad de San Miguel de Piura. Porque si no hubiese nacido ahí, reitero esto porque escuchamos versiones antojadizas que de manera infundada proclaman y lo escriben a través de las redes sociales que Miguel Grau nació en Paita y no nació ahí, porque si hubiese nacido en otro lugar, en la partida de bautismo se habría estampado la cláusula ex licencia parroquia. O sea, el párvulo no es de mi parroquia, pero lo bautizo con autorización de su párroco, que sí aparece en la partida de Carlos Augusto Salaverry, de otros personajes, pero no en la de Miguel Grau, que ha sido bautizado en la parroquia que le correspondía, en la parroquia de San Miguel de Piura. Su vinculación con el mar. Como dice uno de sus bisnietos que está presente, el almirante Fernando Grau Umlaut, Miguel Grau nació al mar en Paita. Y en efecto, podemos recrear cómo habrá sido el encuentro de Miguel Grau Seminario con el mar. Y el mismo héroe lo menciona. Eso es un documento ya publicado varias veces. Él menciona que se había iniciado como marino en el mar, al dar la relación de su experiencia. Lo hemos visto en los trabajos de Arosemena, de Campe, de la doctora Ela Dumbartín, de todos ellos miembros de número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, y de cuántos se han referido a la trayectoria del Caballero de los Mares. Sin embargo, continuando con este hito, con esta secuencia de hitos, antes de llegar a Angamos, queremos destacar al Miguel Grau civil, porque se ha hegemonizado, se ha priorizado siempre destacar a Miguel Grau como marino. Y creo que la mayoría de los peruanos solo conoce esa faceta. A nivel académico, los que estamos vinculados con la historia, conocemos de la trayectoria de Miguel Grau como diputado. Porque estaba desempeñando este cargo cuando lo sorprendió la guerra de 1879. Desde 1872, Miguel Grau militaba en el Partido Civil. Y por ese partido postula ese año como diputado por Paita y gana para diputado suplente, porque como diputado titular gana un espacio en 1876. Miguel Grau había pasado su niñez, o parte de su niñez, en el puerto. Eso consta en los documentos que mencioné hace un momento. Pero, ¿por qué Miguel Grau postula y gana para ser diputado por Paita? ¿Por qué no representó a otra provincia piurana? Y este es uno de los argumentos para sostener que Miguel Grau nació en Paita, pero no. Si leemos la Constitución de 1860, se estampaba como requisito que para postular a una diputación por una provincia, bastaba haber nacido en alguna del departamento donde estaba ubicada la provincia a representar. Por esa razón, y porque el Partido Civil ya tenía candidatos en Piura, es que Miguel Grau postula
y ganas para ser diputado por Paita. Y sobre esa trayectoria queda testimonio en las actas del Congreso de la República, en los libros de actas que se publican de manera impresa y que hemos leído en la biblioteca del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, y en una última publicación de Teodoro Hampe Martínez, numerario del Centro de Estudios Históricos Militares, sobre Miguel Grau, protagonista político, donde hace un análisis de todo lo leído en el Congreso de la República y nos hace conocer sobre los proyectos que defendió Miguel Grau mientras fue diputado. Pero, como se anunció en mi presentación, también queremos mencionar y recordar que Miguel Grau fue un defensor del orden social. Entendemos que el orden social equivale al sometimiento a las normas sociales, éticas y jurídicas socialmente aprobadas. De manera que, siendo la Constitución, como él lo proclamaba, su herramienta, su arma principal, es lo que nos permite entender por qué Miguel Grau se comportó como lo hizo el 22 de julio de 1872, en los días siguientes, cuando se produce el apresamiento y la destitución del presidente José Valde Montero por los hermanos Gutiérrez, que capturaron el poder, tomaron preso al presidente de la República y terminaron fusilándolo. El líder, Tomás Gutiérrez, y los hermanos Aureliano, ¿no? Son los protagonistas de este hecho, que es una de las sombras de la democracia en nuestro país. Al día siguiente, del 22 de julio del 23, la Armada Nacional, con Aurelio García y García y Miguel Grau, ¿no?, condenaron los acontecimientos y con su comportamiento decidieron la suerte del país frente a la sublevación, porque ese día elaboraron lo que se conoce como el Manifiesto de la Armada Nacional, pronunciándose contra la dictadura de los Gutiérrez. En el Museo del Jurado Nacional de Elecciones conservamos una copia impresa de este manifiesto, tal como se conserva en la hemeroteca del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Ahí, Miguel Grau aparece como ese hombre respetuoso de las leyes, con ese sometimiento al orden social y el respeto a lo constitucionalmente establecido. 5 días después, concluyó este quiebre de la democracia, terminando con el ajusticiamiento de los sediciosos por el pueblo de Lima y el Callao en la Plaza de Armas de Lima. Al poco tiempo, ¿no?, ya dijimos, desde el mismo 1872, que es el año del posicionamiento del Partido Civil con el triunfo de Manuel Pardo, Miguel Grau incursiona en la política, o sea, en ese partido que ya era un partido político, ya no era un club solamente, porque los partidos políticos surgen en el país a partir de 1850. Antes no hay partidos políticos, hay facciones. ¿En qué se diferencia? ¿Qué es lo que hace a un partido político como tal? El tener un ideario, tener sucursales en el interior del país, tener un diario donde se exponen las ideas principales y tener vida activa de manera permanente y no de modo ocasional. Y el Partido Civil en el que milita Miguel Grau tiene todas estas características. Pero, ¿cómo era el sistema de votación cuando se eligió a Miguel Grau como diputado? Yo he escuchado a veces, bueno, no digo hasta el cansancio, pero sí con un desatino, por ejemplo, decir que Miguel Grau, cuando fue diputado por Paita, los paiteños votaron masivamente por Miguel Grau. Y no fue así.
solo 6 paiteños votaron por Miguel Grau. 12 votaron en Sullana, 6 en Querecaquillo, y el resto, para completar a los 38 electores que apostaron por Miguel Grau como diputado en 1875, salieron de los otros distritos que conformaban la provincia de Paita. ¿Y por qué sucedió esto? Porque en ese momento el sistema de votación era indirecto, no como ahora que votamos directamente para los congresistas, para presidente y vicepresidente de la República, para el Parlamento andino, o cuando votamos en las elecciones regionales y municipales, lo hacemos de modo directo. Cuando Grau fue diputado, el sistema de votación era indirecto. Los ciudadanos no votaban directamente por los candidatos a diputaciones y a senadurías. Votaban para elegir a los electores, porque en cada jurisdicción distrital, por cada 1000 habitantes, correspondía un elector. Si en Paita había aproximadamente 6.000 habitantes, le correspondía a los ciudadanos elegir a 6 electores. En Sullana, 12.000 habitantes, 12 electores. En total, en la provincia, había 38.000 habitantes, por lo tanto, los ciudadanos eligieron a 38 electores. Luego, los electores son los que eligen a los diputados y a los senadores. Ni siquiera al presidente de la República, porque es el colegio electoral el que elige, de acuerdo a la Constitución, al presidente de la República. Entonces, Miguel Grau tuvo una legalidad en su elección y una legitimidad. ¿Por qué digo esto? Porque no he visto dentro de la historia electoral el triunfo de ningún candidato con el 100% de los que lo eligieron. En este caso, los 38 electores que correspondían a la provincia de Paita votaron por Miguel Grau para diputado. Y ganó, pese a la presión que se ejercía desde la facción liderada por Lizardo Montero, su antiguo compañero en la Marina, pero que no compartía las ideas con Miguel Grau. Por eso es que, pese a haber ganado con el 100% de los votos, el futuro caballero de los mares no estuvo libre de un cuestionamiento de parte del perdedor, que no aceptó el resultado electoral, pese a que las evidencias de los 38 electores eran manifiestas a través no solo del resultado electoral, sino de sendos comunicados. La ley electoral vigente así lo mandaba, como se hizo. Y sobre esto, el ya mencionado Teodoro Hampe da una amplia explicación en ese libro que publicó con el auspicio de la Municipalidad de Piura. Dijimos también que Miguel Grau, con toda seguridad, aprendió a amar a su patria desde muy niño. Las generaciones de sus padres y sus abuelos estuvieron engarzadas, estas generaciones, y fueron protagonistas de la independencia. De ese momento de la separación política del Perú con respecto a la metrópoli española, y ahí está Miguel Grau. Lo conoció de cerca a una de sus tías abuelas, a la que se considera como una de las que bordó la bandera con la que se proclamó la independencia de Piura. Tuvo un abuelo que era más realista, más fiel al monarca que a las ideas libertarias. Sin embargo, terminó como alcalde de Piura Fernando Torcuato Seminario y Jaime aceptando lo que era indetenible, esa independencia que ya no se podía detener. Sobre su inmolación en Angamos, el 8 de octubre de 1879, hemos leído poesías, novelas históricas,
libros de historia, hemos visto calles, avenidas, ciudades, provincias, lo que nos permite medir la trascendencia de ese hecho histórico, de ese protagonismo de Miguel Grau en Angamos el 8 de octubre de 1879. Por eso, nunca dejo de emocionarme cuando escucho el himno de la Marina, en esa parte que dice, mejor marinero jamás tuvo el mar, porque en esa frase se resumió lo que siente el pueblo peruano por este hombre que nació en tierras piuranas y a quien siempre y siempre se le ha reconocido las virtudes que proyectó como hijo, como hermano, como esposo, como padre, como civil, como marino, anteponiendo a los demás frente a él. Ya mencioné que Grau fue postulado como precursor del derecho internacional humanitario, que en el 2014 un proyecto de ley intentó declararlo como precursor calificado del derecho internacional humanitario en el combate marítimo, y en el 2019 la Sociedad Peruana de la Cruz Roja lo declaró con ese título, por todo lo que hemos venido diciendo, porque cuando se produce el combate de Angamos, y perdón, el de Iquique, el Perú no había suscrito el Acuerdo de Ginebra, no había ninguna obligación para que Grau hiciera lo que se experimentó ahí, salvar a los náufragos. Era su naturaleza, ese carácter humanitario, la solidaridad del hombre cristiano que, en este caso, no desatendió en su necesidad y en ese peligro a los enemigos. Lo hemos apreciado desde esta perspectiva y vemos que más que lo jurídico, aquí pesó lo social y lo ético. Por esa razón, doña Carmela Carvajal de Prat fue bastante precisa al reconocer que con la hidalguía del caballero antiguo, ¿no?, hizo todo lo que sabemos. Y eso nos permite señalar que Miguel Grau no ha muerto. Miguel Grau está presente. Ya lo mencioné, calles, avenidas, pueblos, instituciones educativas, instituciones deportivas, ahí está Miguel Grau, lleno de gloria. Vive en el alma de cada peruano y de cada peruana, sin distingo de ningún indicador. Por eso, cada vez que hay oportunidad de decir algo sobre el caballero de los mares, tenemos que hacerlo cargados de esa emoción que permite, ¿no?, decir, reiterar, repetir, porque no cansa decirlo, que Miguel Grau es un peruano trascendente, que su huella es perdurable, que sirve de modelo, que es un hombre que inspira. Por eso, inspira a civiles, a políticos, a militares, marinos, policías, inspira a todos los que ven en él a una figura que con justicia está aureolada por ese reconocimiento que hacemos todos los que conocemos los detalles de la vida de Miguel Grau, caballero de los mares. Agradezco al Centro de Estudios Históricos Militares por esta oportunidad que se me ha dado, que me ha permitido, me permite hacer de manera pública ese brindis que siempre hago por este precursor del derecho humanitario internacional humanitario, caballero de los mares, calificado como el peruano del milenio, que siempre está presente más allá del bronce, en el corazón y en la memoria de todos los peruanos. Muchas gracias, general Hamann, por esta ocasión, y a todo el Consejo Directivo por permitirme compartir con todos los que están conectados este esbozo
sobre Miguel Grau Seminario. Gracias. Muchas gracias al señor historiador Miguel Arturo Seminario Ojeda, quien nos ha dado una magnífica conferencia presentando una semblanza de nuestro almirante don Miguel Grau Seminario bajo aquella faceta de diputado y defensor del orden social. Nos ha hecho conocer cuáles han sido las vicisitudes también del campo político donde transitó don Miguel Grau Seminario, siendo elegido pues diputado por la provincia de Paita y que obtuvo, como bien lo ha mencionado, toda la legalidad y la legitimidad del caso, siendo una experiencia única y que ello pues le dio aquella aptitud para poder defender los intereses de la provincia de Paita por el cual fue elegido diputado. Nos ha señalado muy bien que en esas vicisitudes de la política también emerge el Grau, defensor pues de la Constitución, defensor de la democracia y defensor de las causas justas, como lo desarrolló a lo largo de su vida, y de allí transitó al grado militar, al grado marino, combatiente, héroe que todos conocemos a cabalidad. A continuación, voy a ceder el uso de la palabra al señor almirante don Fernando Grau Umlauf, descendiente directo de nuestro héroe don Miguel Grau Seminario, miembro del número y del Consejo Directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, quien realizará unos comentarios sobre la conferencia y otras apreciaciones sobre nuestro héroe don Miguel Grau. Adelante, señor almirante don Fernando Grau. Muchas gracias, Juan. Con tu permiso, Germán. A Miguel Arturo lo he conocido hace unos años y él me ha permitido, en las conversaciones que he tenido con él o en los artículos que he escrito, conocer más sobre mi bisabuelo, ¿no? Me satisface bastante verlo tocar la parte humana, que a veces nos olvidamos de las personas. En realidad, Grau fue una persona muy humana y muy católica, muy cristiana, tanto que antes de irse a la guerra, en la segunda etapa de la guerra, él se confiesa con el padre Wale y deja a su familia una virgencita para que la cuide, para que cuide a la familia. Hay un tema que siempre me ha preocupado y a veces nos los hemos olvidado, más aún los que tenemos uniforme o somos estudiosos de la historia. Es una carta que le escribe Diego Portales al Blanco Encalada antes de iniciarse la invasión al Perú en la época de la Confederación Peruana Boliviana. Decía, solamente el párrafo que nos interesaría, dice así: las fuerzas navales deben operar antes que las militares, dando golpes decisivos. Debemos dominar para siempre en el Pacífico. Esta debe ser su máxima ahora y ojalá fuera la de Chile para siempre. Como nosotros sabemos, Grau se presenta al Parlamento y es escogido en la forma tan clara como lo explicó Miguel Arturo como diputado. Ya la Marina sabía desde 1871 que Chile se estaba preparando para una guerra. Es en esa época que el Huáscar va a hacer patrullas en la zona de Iquique. El Huáscar ya estaba Grau todavía de comandante, su primera oportunidad. Informa a la superioridad lo que estaba pasando. Balta trata de comprar blindados para contrarrestar esta amenaza, pero no lo puede conseguir porque la casa Dreyfus no le asigna los dineros. Y esa compra se queda a la truncha. Lo releva el presidente Pardo, ¿no? Después de haber sido asesinado el presidente Balta por los hermanos Gutiérrez. Pardo forma una junta de notables marinos, de lo que está Grau, Montero, Camilo Carrillo, etcétera, y tratan de comprar buques, 2 blindados más potentes de los que había comprado Chile, ya que los blindados peruanos eran muy antiguos
y no tenían ninguna posibilidad de triunfar en el mar. Así de simple era. Para darles un ejemplo, la cantidad de tiros que podía tirar el monitor Huáscar era 7 tiros a la hora. De ahí que si el tiro fallaba, tenía que hacer el ataque por espolón. Es decir, tenía una sola oportunidad para disparar. Pardo trata de comprar los buques, va a buscarlos a Inglaterra, pero no encuentra, tampoco le dan los créditos, porque el Perú está endeudado. Y lo único que se logra comprar en esa oportunidad fue 2 cañoneras que habían sido encargadas por el gobierno anterior de Balta, y nada más, que fueron las únicas unidades nuevas que tuvo el Perú para la guerra, la Chanchamayo y la Pilcomayo. Grau, una vez que llega al Congreso, en el año 1877, pide autorización al Congreso para viajar a Chile, a Valparaíso, con la finalidad de recoger los restos de su padre. ¿Por qué estaban los restos del padre de Grau allá? Porque en una de las tantas guerras civiles que vivió el país, cuando regresaba de Inglaterra, de comprar los blindados para la guerra con España, se produce en el Perú una guerra civil con levantamiento de Prado en el norte y Balta al revés. Prado en el sur, en Arequipa, y Balta en el norte, para derrocar al presidente especial. El padre va para convencerlo a Grau de que no se una a esta revolución por el tratado de Iván Pareja. Grau no escucha a su padre, al que quería mucho, ¿no? Le debía mucho en la vida, como lo ha explicado Miguel Arturo, y se une. Triunfa la revolución, pero el padre se queda en Valparaíso, en Valparaíso, y ahí es donde muere. En el año 77 que Grau le pide autorización al Congreso para viajar, para traer a su padre. Y a su vez, ver a estos famosos blindados. No nos olvidemos que en la guerra con España, Perú y Chile formaron una flota y los buques estuvieron mucho tiempo en Chile. De ahí se conocían la mayoría de marinos peruanos y chilenos. Grau viaja con sus 2 hijos, Miguel y Enrique. Él regresa al Perú y le informa al presidente Prado de la situación que estaba y cómo se estaba preparando Chile para la guerra. En ese mismo año hay un levantamiento contra Prado, y otra vez manejado por Nicolás de Piérola, que toma el Huáscar, que era comandado por Astete. Huáscar es capturado, se rinde, vuelve a la parte del presidente, a la parte del gobierno, y el comandante general, que era de Laza, es destituido. Y el presidente Prado le pide a Miguel Grau que se haga cargo de la comandancia general. Miguel Grau, joven, muy joven, asume la comandancia general de la Marina. Prepara una memoria en la cual informa toda la situación caótica en la que estaba la Marina peruana. Esa memoria deja la comandancia general, va al Congreso, la presenta, y el Congreso la archiva. La archiva en septiembre de 1878. No se hizo nada. En esas condiciones ya se nos presenta la guerra, y ahí viene la parte que quiero resaltar, que es el gran humano, y la familia. Miguel Grau, me imagino, era un hombre joven, su esposa era 10 años menor, fueron padres de 10 hijos, 2 habían fallecido antes por diversas razones, y quedaban 8 criaturas. El mayor, 11 años, y el menor, 8 meses.
Me imagino las conversaciones como marino, las puedo interpretar o como nosotros como militar, las conversaciones que debe haber tenido con su esposa para poder viajar tranquilo, ya que Grau sabía, lo tenía muy claro, que ningún buque de la Marina de Guerra del Perú podía luchar contra los blindados chilenos. Es que Grau en ese momento lleva la guerra, que culmina en Angamos, una guerra llamémoslo si queríamos comparar algo, una guerra de guerrillas, donde atrapa e intercepta buques, salva pasajeros de buques mercantes, apoya a las ciudades, no bombardea las ciudades, digamos, eran peruanas todavía, porque estaban en la frontera con Bolivia, no sabía cómo iba a desenvolverse la guerra, y regresa aquí regresa al Callao, porque el buque no andaba bien, habían tenido una serie de problemas, había salido de emergencia, había asumido el comando del Huáscar, y él le pide al Congreso, o le avisa al Congreso que no podía regresar al Congreso porque había asumido el comando del Huáscar. Es en esas condiciones que Grau, en su regreso a Lima, se despide por última vez de su esposa, y la esposa, creyendo, le dice: Miguel, ¿vas a regresar? Él le dice: sí, voy a regresar, pero le comenta a su amigo Elías que sabía que no le podía decir a su esposa y sabía que no iba a regresar con vida. Esa fue parte de la parte de Grau, ¿no? Y te agradezco, Juan, que me he dado paso para hacer un comentario o añadir algo más a lo que dijo Miguel Arturo. Muchas gracias. Muy amable, señor almirante, por sus comentarios que nos han ampliado la perspectiva que se ha presentado en relación a nuestro almirante don Miguel Grau Seminario en aquella faceta de diputado y también aquella faceta de hombre de mar de combate y egregio figura de nuestra historia nacional. Nuestros asistentes han hecho unas preguntas. Hay una pregunta que quisiera transmitir a nuestro historiador Miguel Arturo Seminario a fin de que deje claro la posición presentada. Esta pregunta se refiere a por qué don Miguel Grau Seminario defendía los intereses de Paita siendo piurano, habiendo nacido en Piura. ¿Podría ampliar al respecto a fin de dar pase a la última secuencia de la conferencia? Bueno, ya expliqué desde el comienzo, ¿no?, que si salió elegido para representar a la provincia de Paita, indudablemente que tenía que defender los intereses de la provincia por la que estaba representando. Si hubiese sido diputado por Ayabaca, por Huancabamba, habría defendido prioritariamente los intereses de esos lugares. Y ya eso lo podemos leer en historia cuando aplicamos la hermenéutica como instrumento que permite recrear el pasado. Sabemos que si tenemos que recrear un hecho y en ese hecho o sobre ese episodio hay 10 documentos y uno no concuerda con lo que dice el resto, eso no vale. Eso no se toma en cuenta, sino lo que aparece como evidencia en la mayoría. Es como esa necedad de que Miguel Grau ha nacido en Paita. No nació en Paita. Hay que entender que si hubiese nacido en Paita, estuviese registrada su partida de bautismo ahí. Era muy escrupulosa la Iglesia Católica en ese momento. Por eso reiteré, cuando el bautizando no era de la feligresía de la parroquia donde recibía el sacramento, se estampaba la cláusula ex licencia parroquia, que no aparece en la partida de bautismo del Caballero de los Mares. De lo contrario, ahí se podría presumir que había nacido en otro lugar. Su partida está registrada ahí en los libros de la parroquia de San Miguel de Piura. Y recomiendo leer la Constitución de 1860. Sobre eso ya he publicado más de 6 artículos ahí en Piura. En la Constitución está bien claro, en los requisitos para ser diputado. No había, ya lo dije y lo reitero, no había necesidad de haber nacido en la jurisdicción provincial, sino en cualquiera de las provincias del departamento. Eso está clarísimo.
Y eso nos permitió entender en su momento por qué Miguel Grau Seminario fue elegido diputado por Paita, porque podía postularlo, porque constitucionalmente estaba permitido. Muchas gracias, estimado historiador don Miguel Arturo Seminario, por sus precisiones y la respuesta expresada. A continuación, cedo el uso de la palabra al señor presidente de nuestro Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, el general Germán Hamann Carrillo, quien dará las palabras finales sobre esta exposición. Adelante, mi general. Hemos tenido el honor de dos participantes que simultáneamente nos han desarrollado una vida tan noble, tan grande como la del almirante Grau. Es posible que podamos entender en las expresiones que hemos recibido, tanto de Arturo Seminario como de Fernando Grau, que nos ha retraído, actualizado, complementado la vida de este héroe que no termina de brindarnos en todo momento recuerdo, especialmente en este mes de octubre en el que se desarrolla la campaña en la cual entrega su vida heroicamente en defensa de nuestra patria. Los comentarios de sus actividades desde su nacimiento, que han sido brindados con un aporte de descripción bastante clara y bastante profunda, porque el doctor Seminario es piurano. Cada vez que tiene oportunidad de rendirle homenaje a Piura, no deja de hacernos comprender su cariño que siempre tuvo por Piura en todo momento. Y lógicamente nos ha completado la fecha y el acto heroico del almirante, su descendiente, el señor almirante Fernando Grau, y lo ha hecho con una naturalidad, una expresión y profundidad bastante clara, que nos ha incrementado el conocimiento más en detalle, tanto en nacimiento, vida y campaña militar, en la cual se traduce como el héroe nacional. Tenemos el orgullo que dentro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Históricos Militares esté el descendiente directo del almirante Grau, don Fernando Grau, amigo sincero de toda la vida con él, que me ha acompañado siempre en todo momento y que me siento orgulloso de que esté comprendiendo el consejo directivo que me honra presidir. Yo les agradezco a todos los participantes a nombre del Centro de Estudios Históricos Militares, porque nos han ayudado a entender
con mayor claridad, tal vez que pocas veces oportunas para ella, nos han alcanzado estos dos oradores con un cariño, con una voluntad y con un perfeccionamiento en sus palabras que nos agradan y que distinguen al Centro de Estudios Históricos Militares del Perú por que no deja de estar presente en conmemorar los hechos y acontecimientos que se van produciendo en la historia de nuestra patria. Muchas gracias a todos los oyentes, con toda sinceridad. Les agradezco su atención y confío que nos han brindado unos conocimientos muy importantes en lo que es nuestro gran héroe nacional, el almirante Miguel Grau. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, mi general. De esta manera, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú agradece y felicita al señor historiador Miguel Arturo Seminario Ojeda por su brillante conferencia, así como por los comentarios del señor almirante Fernando Grau Unlauf y el señor general de brigada Germán Hamann Carrillo, presidente de nuestra institución, por cuyas participaciones han elevado el prestigio y dan suma complacencia a todos los asistentes. A nombre, pues, del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, agradecemos su presencia en esta actividad desarrollada en ocasión especial del mes de octubre en homenaje al almirante Miguel Grau, lo cual estamos seguros será de provecho para incrementar el bagaje cultural, el conocimiento y amor a la patria entre todos los asistentes a esta conferencia. Nos despedimos y hacemos extensiva la invitación para participar en el próximo evento a realizarse en el mes de noviembre, que se difundirá oportunamente. Muy amable por su asistencia. Muy buenas noches.